Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a conversar con Héctor Azócar, él es representante del Grupo Horizonte en esta producción de Invirne Corp a través de Radio Victoria o con eso Televisión, en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtros de Naibor Petit. Héctor, derrompe y empezando te digo, lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas con respecto a las candidaturas, el apoyo que Rosales le da a Capriles. Capriles no está inscrito supuestamente en la primaria, Rosales tampoco. O sea, ¿qué juega aquí en este instante a esa política que desconcierta y perturba? Porque, o sea, los de la primaria serían los llamados a pronunciarse con respecto al proceso y sus resultados a posteriori. Los demás, si a bien tienen, pues podrían plegarse o no plegarse. Pero lo que veo es que se está jugando unas alianzas allí que se intenta inclusive posicionar en los medios de una manera más relevante que las primarias mismas. Bueno, buenos días, estimados amigos. Eh, en realidad, la política es dinámica. Para muchos factores, derrotados anticipadamente, unos por no poder participar, otros porque no se inscribieron, la primaria deja de tener un valor, porque la primaria ha tomado su rumbo alrededor de dos posiciones. La mejor respuesta a lo que está pasando la dio Henry Ramos Alup hace 1 o 2 días, cuando señaló que el candidato que va a competir es escogido mediante las elecciones primarias. Lo dijo ayer, Ese sí, es el primer planteamiento. lo dijo ayer, sí. Y Sí. a mí Lo dijo, me resultó más que clarificador eso, es muy porque clarificador porque debemos anotar que este es un juego de 9 innings. Esto es inning por inning. En este inning, esa declaración es altamente positiva. Porque el otro juego de factores es un juego adelantado, donde ellos están jugando con precisamente la inhabilitación de la precandidata María Corina Machado, gane o pierda, y una vez que esto ocurre, ellos buscarían una fórmula no elegida, lo cual choca directamente contra los intereses de Acción Democrática, porque Acción Democrática es el segundo lugar de esa competición con muy buenos números. Entonces, eso es lo que ellos pretenden hacer, liquidar de una vez a la precandidata María Corina Machado y liquidar de una vez al precandidato Carlos Prosperi. No olvidemos, dentro de las cartas estratégicas que se juegan, una de las cartas estratégicas de este gobierno es que Acción Democrática, un partido de hondo contenido popular y que puede haber un enamoramiento a fondo, liquide, y eso ha pasado más de una vez. Acción Democrática es un partido que puede sacar 3, 4 millones de votos de la nada. Ni siquiera sus dirigentes saben el cómo y el por qué. Entonces, ¿dónde se puede observar un preámbulo de lo que estamos afirmando? Todas las manifestaciones que el señor Prosperi ha hecho desde que comenzó la campaña están nutridas. Él pasó de aquellas reuniones de 30, 40, 50 personas que la hacían en locales cerrados de partido. Bueno, cuando tomó la calle, y nadie es culpable de eso. Mira, una de las primeras giras que hizo fue en Maracay. Y yo le pregunté como analista que soy a la gente que conozco en Maracay, porque yo inclusive fui el orador de orden en el acto de los 100 años de Carlos Andrés Pérez, por lo tanto el contacto en ese momento era muy fresco con ellos. Y yo le pregunté, ajá, ¿cómo tuvo la gira Prosper? Y me dicen, tuvo súper buena. Y el tipo se metió en un mercado chavista donde no entra nadie. Se metió en un mercado chavista donde no entra nadie, lo aplaudieron y salió triunfando. ¿Quién iba a contar con eso? Te estoy hablando de temprano, cuando empezó en los primeros días de marzo. Eso es un termómetro, porque si ahí no entra nadie y entra este señor y no pasa nada y lo aplauden, otros no lo aplaudieron, pero en todo caso logró hacer el trabajo, quiere decir
que hay una buena predisposición para nuevamente enamorarse de Acción Democrática de la población, independientemente de quien sea. No te olvides que los amores en política muchas veces son superfluos. Es decir, que a pesar del río incontenible de todas las situaciones que hemos visto hacia una precandidatura, también hemos observado una corriente que no la va a acompañar. Una corriente no política, una corriente en la población. En la población, y este es un ¿Sabes dato de qué? análisis. ¿Sabes qué me está llamando la atención? Algo que leí anoche antes de acostarme. Y es que los equipos asesores de María Corina Machado le sugirieron que no hablara más de la privatización del petróleo y de todos los sectores, porque pareciera que eso estaba perjudicando el desempeño de su candidatura en ciertos niveles. Sí, es cierto. Eso, para satisfacción de los enemigos de ella y de los enemigos de la primaria, es cierto, porque los temas son delicados. Venezuela no está montada en un solo riel. Este es un juego de pelota. Inning por inning, batean los sectores. Y esto es científico, esto es deportivo, pero es científico. Y eso no era conveniente. El acuerdo que salió hace 2 días en materia petrolera, en la cual está la gente del Frente de Trabajadores Petroleros, que eran chavistas, Luis Hernández, el cual está en contacto conmigo, participa en las redes que yo tengo, lo vi firmando. Y Carlos Ortega. Okay. Y claro, y dejaron una serie de factores por fuera, porque, por ejemplo, los jubilados de PDVSA los maneja la gente de Acción Democrática desde el Zulia. Estos no firman, pero digamos que Carlos Ortega representa el universo total de la CTV, de los jubilados y de los trabajadores activos. Pero eso indica que se paraliza, pero sigue bajo estudio, porque el documento que tiene 6 páginas se está estudiando línea por línea. Nadie quiere descansar en un grupito de tecnócratas que vuelvan a destruir la democracia, porque yo soy de los que dice que esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Pérez fueron la base de la destrucción de la democracia, porque trajeron un sacudón y dos golpes de Estado. Estemos claros en eso. Estemos claros en eso. Entonces, eso es así. Esta coyunda de Capriles con Rosales obedece a tirotear indudablemente a quien tiene la primera opción en las primarias, que es la señora, en estos momentos, la señora María Corina Machado, y a quien tiene la segunda. Es decir, que ellos no quieren nada con la vía electoral y sí con la vía El fría consenso. de acuerdos de mesa, de acuerdos de mesa. Okay. Y eso es lo que le gusta al gobierno. Llegar a Pero te acuerdos voy de a hacer mesa una para... observación y yo no sé si tú la vas a compartir conmigo. Rosales de repente se ha considerado que él es un líder per se, pero resulta que un nuevo tiempo es un desprendimiento de Acción Democrática en su momento y que de alguna manera la base de esa organización llamada Un Nuevo Tiempo, o sea, no la dirige Rosales, sino la gente de la calle. Han estado con Rosales porque, ok, pongamos que en el Zulia fue donde de alguna manera ganó más significación ese grupo político, pero el pueblo de esa organización es ADECO de origen. Sí, totalmente. Y hablan con uno todos los días. Y les he dicho también que no entrarán de primero. Entrarán de último. Hay una serie de adecos que están fuera y unos entrarán y otros no. Pero en todo caso, porque es que el pueblo no se va a casar con disidentes, el pueblo quiere casarse con las dos letras y ese es el temor que tiene el gobierno. No solamente con Prosperi, sino con la otra D, que es una D la que tiene el nombre. También le tienen miedo y sabotean la posibilidad de que se organice. Quiere decir que le tienen miedo al planteamiento político, a Acción Democrática. Eso Sí, sería, en el plano del análisis estratégico, un enemigo A. La otra situación es la fuerza emergente popular que pueda tener María Corina Machado. Evidentemente que es difícil el manejo. Ahí tiene que haber una gran estrategia por parte del equipo de ella, porque está reuniendo a sectores inmensos, inclusive muchos sectores de Acción Democrática que hablan conmigo todos los días.
pero nosotros, la gente de Acción Democrática, no, yo te voy a decir algo. En el año 98 se presentó esa misma situación y muchos dirigentes ADECO optamos por decirle a la gente, haz lo que te diga tu conciencia, en definitiva. Porque ¿quién va a llevar a nadie para donde Alfaro Cero? Por Exacto, favor. exacto. Estamos claros en eso. Entonces, esta es la situación de estos momentos. Ahora, no van a tener éxito, porque yo observo que el juego político es de inteligencia política, fundamental, condición básica, ser inteligente, simular que eres inteligente o en todo caso buscarte un equipo asesor que sea medianamente inteligente para el manejo de situaciones. Y observo que desde el momento mismo de la composición del organismo electoral, ya se ve que es un juego no inteligente. No inteligente, pero sí psicológicamente inteligente. Porque más o menos es así. Voy a poner un CNE que la gente se llene de rabia, se asusta y no vote. Es decir, todo eso vale. Todo eso vale. Y todo eso, la declaración en Margarita de María Corina Machado, hay una periodista, no recuerdo el nombre, pero yo analicé la declaración. La declaración más o menos le indica a ella una cuestión que habíamos hablado en días pasados. Le indica a ella que si ella se va a transformar en una especie de lideresa chavista, como lo fue Chávez en el 98. Pongamos las cosas en claro. Habíamos dicho que a partir de los años 80 se había visto que los movimientos de orden caudillista que jalaban a todo el mundo tenían esa tendencia. Siempre son aluvionales, siempre. Aluvional. Y yo no descarto, la pregunta... Pero la situación de Venezuela hoy es mucho más compleja, porque no estamos saliendo de una crisis cualquiera, estamos saliendo de un sistema de gobierno completamente opuesto a la democracia. Y si el pueblo venezolano ha sido demócrata y ha cabalgado sobre organizaciones que también demostraron ser democráticas en 40 y pico de años, o sea, y es la única etapa donde los venezolanos han conocido democracia, e inclusive los latinoamericanos, de manera tan prolongada como lo hubo en Venezuela a través de dos ideologías, la social cristiana y la socialdemócrata. Hoy día la gente puede retomar esas banderas de nuevo también. Bueno, sí puede, pero tú tienes una crisis política, una crisis de partidos y tienes los movimientos de orden personal, no personalista, personal, los liderazgos individuales que han venido asomándose. Y este es el caso de la señora Machado. Entonces, es evidente que, bueno, que está ahí, está legítima y ella se mantendrá en la vía democrática. Tiene que ser inteligente en eso, porque el poder es una tentación total. O sea, el aclamacionismo en Venezuela, tú bien sabes, desde el siglo XIX, ha sido altamente peligroso. Sí. Pero ¿quién va a impedir que el pueblo se enamore de quien le dé la gana? Claro. Porque ha tenido una dignidad, porque ha tenido una firmeza, porque ha tenido una consistencia. Sí, pero mi preocupación, te sigo insistiendo, Héctor, es que ella tiene una etiqueta que se llama Vente Venezuela y tiene un lema que dice hasta el final, pero no ha dicho cuál es su ideología propiamente dicha. Es socialdemócrata, es socialcristiana, es liberal. Hasta ahora nadie sabe cuál es la inclinación cierta de su organización política. Bueno, ella es democrática, eso lo ha planteado y que no va a plantear, lo dijo claramente, temas controversiales. Porque, como analizamos en estos días, hay tres etapas en el proceso político. Uno, la resolución de un problema político sin que eso signifique identidad con tu programa político. Dos, la toma de un gobierno, ganar el gobierno, que no has ganado el poder, has ganado el gobierno. Después vienen los análisis, vienen todas las situaciones. Y entonces... No, ahorita ya lo que está ganando es la calle, pero el gobierno se gana en las elecciones presidenciales. Exactamente. Entonces, eso es así. Y eso te digo que es así, tan así es que, bueno, esa es la lucha. Pero precisamente la lucha pragmática indica que nosotros tenemos que ir hasta el final, que el camino está lleno de obstáculos, porque son obstáculos nuevos, estos obstáculos de estos políticos
decadente, buscando de atrincherarse para crear problemas, es una conspiración no solamente contra las primarias que ya están dadas, sino contra el resultado de las primarias y contra contra el regreso a la democracia del pueblo venezolano. Entonces, todo eso forma parte de un juego político adverso, maniobrero, pero la serenidad, el manejo sensato. Por ejemplo, la posición de Ramos Alú fue sumamente interesante, porque es un líder político de experiencia que apoya una situación, que enfrenta una posibilidad negativa, no solamente de la primaria, sino del resultado de las mismas. Es una cuestión conceptual. Él se opuso a una cuestión conceptual, porque los que creen en el dirigismo, por ejemplo, son esos factores que creen que el pueblo no tiene que decidir, que creen que el pueblo tiene que plegarse, que creen que el pueblo es fácil dominarlo en un acuerdo de mesa, porque ese acuerdo de mesa que fue a buscar Capriles a Maracaibo, mañana va a cualquier mesa de resultados con Rosales y con el otro y el otro, para pactar que no, que el sentimiento de la población venezolana no es elección, sino es continuismo. Porque entre otras cosas, Rosales ha venido manejando la tesis, porque se lo ha dicho a amigos de él en el Zulia y lo he sabido, de que pase lo que pase, él quiere jugar en todos los tableros, de que pase lo que pase, él deba ser elegido candidato a la gobernación, y montaron en cólera cuando la gira de María Corina Machado en el estado Zulia, hay el dirigente que tiene ella ya, Gustavo Ruiz, fue en la asamblea en el Colegio de Abogados, lo aclamaron como precandidato a la gobernación. Entonces muchos factores dijeron que era extemporáneo, pero otros factores dijeron que era correcto, porque Rosales aspira a negociar con María Corina Machado si gana, que a él lo dejen en la gobernación del Zulia. Y eso es grave porque él no representa en estos momentos ninguna voluntad en el Zulia. Es una aspiración de poder regional, concentrada, una gobernación muy fuerte. Y entonces, todo es claro, hubo un silencio posteriormente a esto, porque no se está manejando el tema de gobernaciones, pero se puede manejar, porque la idea de la macroelección, para cuando la tiren, bien sea Ese tema está para latente. 20 años, Está latente. exacto, eso está latente, pero eso no está latente para diciembre, nada de eso. Eso está latente para cuando lo hagan. La macroelección con la elección inclusive de la alcaldía y todo esto, todo lo que concejales y todo. Eso está latente. Ahora, y traer este problema político, esta aspiración política de estos señores, claro, le piden le ponen un costo. Tienes que sabotear la primaria, tienes que sabotear a quien salga ganador, tienes que sabotear, no digo al primero, al segundo, a todos los lugares en que quede esa votación. Así es sencillo. Sí. Entonces es una posición antidemocrática. Esa es una posición fraguada en una mesa de análisis político para situaciones específicas. Te lo digo que es así mismo. De tal manera que... Bueno, de todos modos, yo te digo con toda honestidad, ¿no? O sea, yo estoy muy expectante con esto, y eso que estamos comentando del pronunciamiento de Henry Ramos Alú, yo se lo comentaba en estos días inclusive a Vladimiro Mujica. Yo percibo, desde hace tiempo lo vengo percibiendo así, creo que a ti también te lo comenté, que el desenlace de todo esto y la salida del tipo de sistema que tenemos va a terminar desembocando en que Acción Democrática, el PSV y alguna otra nueva fuerza van a estar conformando la verdadera plataforma electoral en Venezuela. Porque ese chiripero de partidos y de candidatos y 40.000 cosas al final no va a conducir a nada si recobramos la libertad democrática y nos dedicamos a crear etiquetas y banderías por capricho. Porque entonces vamos a caer en lo mismo. Todo el mundo va a querer una cuota sin respaldo popular. Bueno, tú decías en días pasados que de alguna forma u otra el socialcristianismo, los 5 COPEI, menos uno que sería el sexto, que es el pro gobierno, han venido acercándose a la situación de María Corina Machado. Claro, con nombres, porque tienen poca pólvora, evidentemente. Sí. Tienen poca fuerza, están muy despegados. COPEI se ha alejado mucho de mantenerse en el activismo diferencial contra el gobierno. No lo han hecho en grado suficiente. Bueno, lo hizo
Enrique Mendoza y bueno, Se murió. se murió, pero Enrique Mendoza, según se dice, Era un líder de calle. ganó Ese la sí era un alcaldía líder de de Sucre. calle. Era un líder de barrio, de calle. Exacto. Entonces, diferente a lo que ha sido Acción Democrática, porque Acción Democrática no está dividida. Ya, la gente percibe de hace ya mucho tiempo que bueno, que el partido real es donde está Prosperi, Carlos Prosperi. Y lo otro es una situación de unas letras que tienen ahí, más nada, Ese sin es un hacer litigio nada. el litigio de otro orden. Hay quienes dicen que la orden que le dieron fue que metieran ese nombre en el baúl, porque el nombre puede resucitar muerto. Y ahí es donde está el detalle. Hay un miedo estratégico a que Acción Democrática emerja en este país. Sí. Y es una fuerza organizada con experiencia política que sabe lo que hay que hacer. No, y con vínculos Porque internacionales. No en balde, Ramón Alú preside la Internacional vicepresidente él es el de la vicepresidente, Internacional Socialista. uno de los vicepresidentes, y que nosotros no vamos a salir a pescar un país nuevo, ni a inventarlo. Eso es mentira. Claro. Eso es una absoluta mentira. Y el país Y está lo allí. primero que hemos dicho, y se lo hemos dicho a Porque hay que todos los recomponer sectores las amigos, instituciones, mi hermano, más es que nada. Acción Democrática tiene que defender la obra de gobierno de Acción Democrática, Así la es. nacionalización del petróleo y las industrias. Eso no lo Estamos puede dispuestos negar, a eso no lo puede conversar, negar nadie, eso no lo puede negar nadie. estamos dispuestos a conversar sobre las de las 7 u 8 ramas del sector petrolero, las que se pueden negociar con el exterior en base a empresas mixtas. Que el capital nacional entre, eso es mentira. Llovera Páez le ofreció al capital nacional, cuando presidía la Comisión Nacional cuando estaban creando la siderúrgica y todas esas cosas, para que participaran, y en el grupo de Mendoza y todos los grupos rechazaron participar. Sí. Y ahora mismo, hace unos años, se habló de que los grupos podrían participar y la inversión mínima son $1.000 millones, corriendo los riesgos. Y nadie quiso participar, Sí. porque es mejor hacer Pepsi Cola, hacer esto, hacer el producto que está fabricando y no correr el riesgo de $1.000 millones. Así Entonces, esta es una cuestión del capital transnacional. Estamos dispuestos a hablar, ¿cómo no? Pero estamos dispuestos a hablar no en plan Sí, de pero que, no con el entreguismo que lo ha hecho este gobierno claro, a los ni regímenes más este absurdos del gobierno mundo. que se ha entregado, ni este gobierno que ha entregado la soberanía nacional, ni lo que aquí se vio en los años 80 y 90, cuando comenzó el proceso del neoliberalismo en el mundo, que se hablaba de fronteras limitadas, espacio aéreo limitado, y la libre circulación de los capitales como le da la gana sin pagar impuestos. Esto no lo vamos a aceptar. Esa es una respuesta a lo que había. ¿Y acaso se pretende revivir esas tesis en contra del Estado, disminuir al Estado porque sea un distribuidor de agua? Y nada más, esto no lo vamos a aceptar en Venezuela ni en ningún país de América Latina. Bueno, Te lo digo, mira, Héctor, que es así. Ahora, sí. vendrán otros momentos. Vendrán otros momentos. Fíjate tú el caso de Argentina. Se impuso la precandidatura de Milei. Ahora Sí. ya salió Milei con una serie de loqueteras sin sentido, sin freno. Entonces, esto es lo que le espera, lo que vamos a comprar nosotros. Un proyecto de derecha de ese tipo, no. Eso no lo vamos a aceptar. No es que no podemos volver a caer en el aventurerismo, ¿vale? No se puede volver a caer en eso. Claro. Perdimos una democracia de 42 años bien sólida, ejemplo de América Latina. Perdimos unas relaciones internacionales exitosas en cuestión de negocios de todo orden. Oye, llamando a Acción Democrática entreguista porque negociaba con Estados Unidos, y hoy estamos entregados a China, Rusia, Irán y a medio mundo que no nos reportan nada. Entonces el desprestigio es general. Y yo creo que sí hay que tomar posiciones firmes en función de la democracia como tal, de sus partidos tradicionales, de algunos líderes, otros sí, otros no. Ya verán, allá ellos si tienen problemas con la justicia, pues que paguen sus culpas, ¿no? Pero en honor a la verdad, aquí lo que está debatiendo es un problema de sistema. Y si no es por la vía que se está intentando alcanzarlo ahora, que yo la veo bien encaminada, o sea, no hay otra. No hay otra. Y nosotros tenemos que recogerlo, lo que dijo, rehacer todo, volver a crear la criatura de la democracia. Así es. No con invenciones, con tantas fantasías. No. Tanta fantasía. Nosotros necesitamos garantizar este país. Primero, la integridad territorial.
Ahí, por ejemplo, tenemos que ser muy claros. La llamada descentralización sí, pero no me vas a crear unas islas que después pueden transformarse. Ahí está el problema de España, con Cataluña y con los Sí, vascos. exacto. Entonces, nosotros tenemos que en eso estar claros. Nosotros existimos como país, como nación. Nosotros no somos una nación o una república de soberanía limitada, como pretenden los grupos internacionales que tienen Exacto. control sobre los asuntos venezolanos. Sobre nuestros recursos en general, se les han entregado en Exacto. bandeja de plata. Eso hay que recuperarlo, punto. Nosotros vamos hacia el rescate de la soberanía nacional, Claro. absoluta y totalmente. No podemos mirar al pasado tanto, porque el problema, como decía Rómulo Betancourt, después de la experiencia del 45 fatal, cuando se dedicó a aquella junta administrativa que se dedicó a investigar los bienes desde Castro hasta 1945, y nos costó el poder político. Sí. Luego en el 58 Betancourt dijo que eso no, se creó la Comisión contra el Enriquecimiento Ilícito Y ya, e exacto. hicieron unas cosas allí, pero pensando más que todo en la reconstrucción del país, no en el pasado del país. Claro, esto Exacto. no significa una patente de corso para quienes han hecho un desastre en este país. No, no, Habrá no. Por eso que te crear decía que otros juicios el que tenga que pagar, necesarios y pague. El que tenga suficientes, que pagar, pague, punto. pero nosotros no vamos a perder 5 o 6 años en eso. Vamos a relanzar a Venezuela hacia un proyecto de confianza Es que tú no puedes continental. pasar 5 años de gobierno recuperando el sistema en un revanchismo. Tienes que ir a lo puntual y trabajar sobre un programa creíble de recuperación. Ahora, el revanchismo no va a venir por la vía del capricho de un dirigente contra otro, de un partido contra otro, sino de quien tiene problemas con la justicia, demostrarlo y punto, y que se cumplan los procesos. Así de sencillo. Nosotros queremos trabajar con lo más granado del país, con las nuevas generaciones de Claro, profesionales, por supuesto, con el sector capital, hay llámese que, tradicional y el intermedio, hay y que con como, todo el sector capital nacional que esté dispuesto a trabajar. Pues yo creo que ponerse a buscar partida de origen, partida de nacimiento en relación a una serie de cosas no, es no, impolítico y es no, antipolítico. no se puede. Te No, digo que en la vida moderna eso no existe, no, eso no. porque las dinámicas, así como comenzamos el programa, que la política era dinámica, que es como el ping-pong, pues tan dinámica como el ping-pong o como el Y es tenis. que el futuro, Eso es, el presente y el futuro también lo son, porque todo es lo cambia. mismo. Entonces no podemos, bajo Ahora lo que ningún hay es que concepto, adaptarse con la propiedad de vida y el talante democrático, que es lo que queremos en los nuevos dirigentes de hoy y del futuro. Ya lo pasado, pasado fue. Así de sencillo. me parece muy bien y me parece que inclusive tu actitud magistral, vamos a decirlo así, modela, a mi juicio, el discurso adecuado para reconstruir, porque todos los dirigentes tenemos la responsabilidad de coadyuvar al proceso de reconstrucción del país, de las No, y cuando instituciones. hablamos de dirigentes, tenemos que hablar de dirigentes en todas las esferas, en la privada, en la académica, en la gremial, en la política y cualquiera de ellas, cualquier otra manifestación. Es el liderazgo en líneas generales. En todas partes hay líderes deportivos, hay líderes académicos, hay líderes gremiales, hay líderes políticos, hay líderes culturales y a todos hay que convocarlos a que aporten para su respectivo sector lo mejor que puedan y darle la oportunidad de que agencien y gerencien un proceso creíble. Así es, nosotros inclusive te puedo decir que ya aquí hay estudios de todo orden. No, Habemos no, carpetas hay y hay grupos de profesionales trabajando en rediseños también, que yo los conozco mucho. mucho, y hay que convocarlos también Y igualmente. tenemos que, bueno, esa parte es importante, aunque no se va a llevar digamos, al público, una discusión pública, porque son discusiones técnicas, pero siempre, y estar vigilante, y un buen Congreso Nacional. Por El supuesto, poder legislativo es la base de control. así Cuando es. se pierde el equilibrio de los poderes, ocurren todas estas falencias y Pero estas deficiencias mira, en el Héctor, sistema político venezolano. tenemos un poder legislativo y contralor que no se ocupa ni siquiera de determinar qué pasa en algunas alcaldías que en forma evidente se muestran como fuera de todas las reglas.
Ni siquiera a un municipio le han podido poner orden. Municipios pequeños, y los tenemos en la isla de Margarita, y los tienes en Guárico, los tienes en todas partes. Municipios que se han convertido en antros de la delincuencia y de atropello al ciudadano. Y tenemos una alcaldía que no se ocupa por la vía de Contraloría de ese tipo de cosas. Y ahí es donde viene el problema. Se generaliza el problema. Es cierto, porque se perdió el concepto de Porque se perdió el concepto ciudadano, porque la Defensoría, por ejemplo, una institución básica que nunca se desarrolló. Sí. La Defensoría del Pueblo fue creada ya con deficiencias de fondo. ¿Por qué? Porque los sectores que hay siempre no les parecía adecuado darle un poder suficiente a esta defensoría. Entonces, esta defensoría debería estar dotada de, no de que le lleguen las denuncias, sino no, procesarla. de ir allá al terreno. Ir al terreno. Hay que ir allá. Tiene que tener tiene que concedérsele la voluntad de acción y el poder de accionar directamente. Claro. No de receptor de no, y capacidad de resolución. El problema está, lo comprobé, no voy a pasar 5 años mientras se arme el expediente con el mismo problema enclavado allí. Procedo de una vez, resuelvo el problema y vamos a algo distinto. Tenemos que recuperar el sistema de justicia. Yo di una declaración en 1999, en septiembre, en un tribunal que estaba en un caso. Di una declaración para unos periódicos de esos que circulan en los tribunales, en la cual señalaba que la comisión que se había puesto para la reforma del Poder Judicial en ese momento, que tenían que acelerar lo que habían estudiado durante tantos meses y que era necesario que lo hicieran. ¿Por qué? Porque la justicia es fundamental. La justicia, nosotros necesitamos recuperar el sistema de justicia que era súper maloso, muy malo en los años 90, pero que no progresó nada. Es que hay montones de casos que son evidentes y que se pueden resolver de manera expedita, chicos. No puede que sea que los tribunales se llenen y se llenen de cartapacios de cosas y nunca se decide sobre ninguno. Habrá que declarar una emergencia judicial para que se resuelvan casos de gente que está allí de hace años, bueno, que están allí. Y eso es lo que hace la gente, eso es lo que hace la gente descreída de los partidos políticos y de la política, pues, porque saben y están conscientes en los pueblos de que ahí hay un conflicto administrativo y no se lo resuelve. Hay un conflicto procedimental y no se lo resuelve. Hay un conflicto de tramitación y no se lo resuelve. ¿Entiendes? Eso atenta contra la fe en las instituciones. Claro, en estos momentos, esos son valores superfluos, casi no tienen importancia. Porque acuérdate que en una democracia de calidad, la fe en las instituciones y todo eso son parámetros sumamente importantes. Pero a medida que se vuelve más primitivo el Estado, que se maneja bajo la tesis del control político, pase lo que pase, la protesta no vale, nada de eso vale. No vale de nada. La tercera edad no vale, nada de eso vale. Y eso bueno, es lo que ha sucedido en Venezuela. En eso tú y yo estamos de acuerdo, y yo creo que hoy hemos hecho un programa más que aleccionador, convencidos de que esos son los pasos que hay que dar. Nos queda un minuto para despedir. Yo te agradezco mucho que hayas estado conmigo. Se está conectando el señor Esteban Rey, no lo puedo atender. Dile que me llame más tarde porque ahorita voy a Lima, Perú. Entró tardísimo. Pero te agradezco mucho tu tiempo en el día de hoy en este programa de Radio Victoria o con eso Televisión, en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, en una producción de Invirne Corp. Y al señor Rey, pues que en cualquier hora del día, después dentro de una hora más o menos, con el mismo link se puede conectar conmigo. ¿Ok? Luis Rey, él es el coordinador de asuntos municipales de Horizonte. Sí, pero cuando me llame yo le digo. Cobra mucha importancia porque aquí están planteando adelantar ese proceso conjuntamente con las presidenciales. Y nosotros no podemos descuidar el poder local, que es la base de la democracia. Ya lo vamos a hablar con él más detenidamente, pero no tengo más tiempo, lamentablemente. No, está bien. Te agradezco mucho, bueno, que haberme traído esta participación, haber conversado. Nuestros programas tienen que ser pedagógicos. Es la idea. Todas las explicaciones tienen que ser pedagógicas, analizadas
políticamente, pero con pedagogía, porque no estamos en contra de nadie. No, Porque nosotros aquí no hemos todos sido los nunca, factores, nunca hemos sido confrontacionistas, por el contrario, buscamos las aproximaciones, aspiramos que la gente actúe con la autenticidad y la honestidad de vida, y en eso nos mantenemos a través de estas plataformas. Gracias por tu tiempo en el día de hoy. cómo no. Muchas gracias, mi estimado amigo. Un abrazo. Hasta luego.